El proyecto de ley de presupuestos generales del Estado lo elabora cada año el Gobierno y el Congreso de los Diputados y el Senado los tramitan y aprueban. Los presupuestos se aprueban en el Consejo de Ministros y se remiten a la Cámara Baja. Cada año, antes del 1 de octubre, el ministro de Hacienda presenta los presupuestos generales del Estado en el Congreso de los Diputados para que se tramiten y aprueben antes de final de año. Antes era común la imagen de la llegada de tomos voluminosos que recogían las cuentas del Estado. Desde hace unos años, y gracias a las nuevas tecnologías, los presupuestos se presentan en formato digital. Una vez presentado, la Mesa del Congreso ordena su publicación y la apertura del plazo de presentación de enmiendas y remite el proyecto de ley a la Comisión de Presupuestos. La tramitación parlamentaria de los presupuestos es similar a la de cualquier otro proyecto, pero goza de prioridad ante el resto de iniciativas tramitadas en la Cámara y deben aprobarse en pleno, no se pueden aprobar por competencia legislativa plena en comisión. El primer paso de la tramitación es una ronda de comparecencias de secretarios de Estado, subsecretarios y otros altos cargos de la Administración con cargo inferior al de ministro. El gobernador del Banco de España acude para explicar la coyuntura económica general y también pueden comparecer responsables de organismos y empresas públicas como Radio Televisión Española o el Centro de Investigaciones Sociológicas. Las comparecencias se celebran a petición de los grupos parlamentarios para que expliquen con detalle sus cuentas correspondientes ante la comisión competente. En los 15 días siguientes a la presentación del proyecto de ley de presupuestos, los grupos que no están de acuerdo con las cuentas pueden registrar enmiendas de totalidad. Las enmiendas deben ser de devolución y no de texto alternativo, porque la iniciativa en esta ley es exclusiva del Gobierno. Las cuentas del Estado se someten a un primer debate en pleno, el debate de totalidad. Interviene primero el ministro de Hacienda, que defiende el proyecto ante el Pleno, después los representantes de los grupos que han presentado enmiendas y, por último, el resto de grupos para fijar posiciones. Si el Pleno aprueba alguna enmienda, los presupuestos se devuelven al Gobierno. Si se rechazan, el proyecto de ley continúa su tramitación. La Comisión de Presupuestos designa a los miembros de la ponencia. La ponencia está formada por diputados de todos los grupos parlamentarios que estudian en detalle el texto del proyecto y las enmiendas presentadas. Las enmiendas son de dos tipos, al articulado y a las secciones. Las primeras son al texto de la ley y las segundas son numéricas y suponen cambios en los gastos previstos en cada ministerio. Los reglamentos del Congreso y del Senado establecen una peculiaridad en las enmiendas a las secciones. Las enmiendas que suponen un aumento de gasto en una sección de los presupuestos debe incluir una disminución por la misma cantidad y en la misma sección, para que la partida general de cada ministerio quede igual. Finalizado este debate a puerta cerrada, la ponencia aprueba un informe que corresponde al texto del proyecto de ley ya modificado con las enmiendas pactadas entre los grupos parlamentarios. La Comisión de Presupuestos ratifica el informe de la ponencia y debate aquellas enmiendas que no han sido incorporadas. Este debate se prolonga durante 2 días y las votaciones pueden durar horas, ya que son miles las enmiendas que se votan. El informe de la ponencia más las enmiendas aprobadas en comisión constituye el dictamen de la comisión, que es trasladado al Pleno para continuar su tramitación. En el Pleno, cada ministro presenta su sección y debate con los representantes de los grupos. Los grupos pueden mantener vivas las enmiendas y votos particulares que no se hayan incorporado al texto en los pasos previos de la tramitación. El texto aprobado por el Pleno incluye el dictamen de la comisión y las enmiendas de los grupos que consiguen una votación favorable. Este texto es inmediatamente remitido al Senado. El gobernador del Banco de España, secretarios de Estado y otros altos cargos de la Administración comparecen en comisión en el Senado. Ya en pleno, el ministro de Hacienda presenta el proyecto de ley en nombre del Gobierno.
Luego, se debaten las propuestas de veto presentadas por los grupos parlamentarios de la Cámara Alta. Si el Senado veta los presupuestos, entonces los devuelve al Congreso sin modificarlos. En este caso, el Pleno del Congreso vota de nuevo el texto y puede levantar el veto si se obtiene la mayoría absoluta de los votos favorables. En este caso, el texto se convierte en ley. Si el Senado no aprueba ninguna propuesta de veto, el proyecto continúa su tramitación, que debe terminar en el plazo máximo de un mes. Finalizada la tramitación en ponencia y comisión, el Pleno del Senado puede aprobar el proyecto de ley sin modificarlo. En este caso, el texto aprobado está listo para su publicación y entrada en vigor. Si se incluyen enmiendas, el texto enmendado se devuelve al Congreso, donde el Pleno vota las enmiendas. Las enmiendas que aprueba se quedan, las que rechaza se eliminan, volviendo el texto a la redacción con la que partió del Congreso. Como hemos visto, sea cual sea el caso, los presupuestos generales del Estado siempre son aprobados, en última instancia, en sesión plenaria del Congreso o del Senado. Los presupuestos aprobados son promulgados y publicados en el Boletín Oficial del Estado para su entrada en vigor.